Bendiciones, le damos gracias a nuestro Señor porque nuevamente estamos aquí para glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Yo espero que usted en este momento se sienta gozoso, se sienta feliz por la enseñanza que el Señor trae para su vida, y no solo para usted, sino que para toda su familia. Recuérdese que el Señor, mis hermanos, a través de su palabra, Él nos instruye, pero tenemos que tomar esa instrucción como algo, mis hermanos, como un manual de vida, porque si nosotros no ponemos por obra la palabra, no vamos a ver todo lo que Él, mis hermanos, ha prometido en su palabra que nosotros vamos a llegar a ver. Dice la palabra de Dios que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que, ¿verdad?, mirar, y que los demás también lo puedan ver, porque recuérdese que si nosotros no damos testimonio de las grandezas de nuestro Señor, de lo que Él ha hecho con nosotros, mis hermanos, ¿cómo la gente lo va a conocer? La gente tiene que conocer a Dios, pero la gente tiene que ver cosas gloriosas, maravillosas, no cosas que, mis hermanos, es fácil para el hombre lograrlas, sino que las cosas que son, mis hermanos, para el hombre imposibles, para Dios no son imposibles. Entonces eso es lo que el Señor, mis hermanos, nos ha puesto a nosotros, para que nosotros glorifiquemos su nombre, para que nosotros exaltemos su nombre, para que nosotros, mis hermanos, estemos en esta tierra, pero siempre, mis hermanos, dando honra y gloria a su nombre a través de todas las cosas bellas y maravillosas que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios también que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra, y lastimosamente, mis hermanos, el Señor ha levantado gente para que pueda, mis hermanos, guiar a un pueblo, ¿verdad?, para poderlo llevar, mis hermanos, a la redención, porque todo aquí, mis hermanos, lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra es un peregrinaje. Nosotros aquí, mis hermanos, estamos de pasada. Nosotros aquí, mis hermanos, tenemos que tener un buen comportamiento en la tierra para que otros conozcan a Dios, y nosotros llevarlos también, mis hermanos, a la salvación, porque a través de lo que vean en nosotros, la gente va a querer tener lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero lastimoso, ¿verdad?, los tiempos que estamos viviendo, porque, mis hermanos, la gente se ha dado más a la tarea de buscar más lo material que lo espiritual, pero esa es artimaña del enemigo. El enemigo mismo, mis hermanos, está trabajando de una manera tan sutil que el mismo pueblo de Dios no se ha dado cuenta, ¿verdad? La gente cree que mostrar las grandezas de Dios es mostrar que tiene grandes riquezas. Mis hermanos, las riquezas ahí se van a quedar. Yo no le estoy diciendo que estoy fuera de que usted tenga riquezas, pero, mis hermanos, las primeras riquezas que tenemos que anhelar y desear son las riquezas del Dios Todopoderoso, las riquezas en gloria, el que nosotros, mis hermanos, adquiramos la salvación, y también anhelemos la salvación para los demás, ¿verdad? Porque el Señor dijo: id y hacer discípulos a las naciones, y a eso nos ha enviado el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que el Señor, a través de su palabra, Él nos va a dar instrucción, y el día de hoy usted va a darse cuenta cómo verdaderamente, mis hermanos, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, y también, mis hermanos, cómo debe de ser el comportamiento de un servidor. Y recuérdense, mis hermanos, no diga usted: bueno, yo no le sirvo a Dios. Hermanos, todos tenemos que servirle a Dios, porque el Señor dijo en su palabra, ¿verdad? Nuestro amado Jesucristo, Él dijo un día: yo no vine, ¿verdad?, a que me sirvieran, sino a servir a los demás. Para eso fuimos nosotros diseñados, para servir a los demás. Amén. Entonces, el que no sirve, que se dé cuenta, mis hermanos, que no está haciendo nada para el reino de Dios. Así que nosotros todos tenemos que servir, pero el día de hoy el Señor va a hablar de características que usted debe detectar. Usted tiene que saber si verdaderamente usted cuenta con esas características, de lo que cual el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Y si no, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Poner la palabra por obra, lo que el Señor hoy nos va a decir. En tiempos pasados, mis hermanos, el Señor hizo cosas, así como hizo portentos, milagros con su pueblo. También, mis hermanos, ahí está el ejemplo de lo que Él también, cuando Él también, mis hermanos, trató con ellos. Porque, mis hermanos, hubo un trato, pero quedó escrito para que nosotros, mis hermanos, lo tomemos en cuenta. Pero bendito
y nuestro amado Rey, Dios Todopoderoso, que un día, mis hermanos, Él decidió mandar a su Hijo único, ¿verdad? Para que Él viniese a la tierra, o sea, el mismo Dios. Él decidió venir a la tierra en calidad de hombre, ¿verdad? Y Él, mis hermanos, vino a mostrarnos cómo verdaderamente es un discípulo del Señor, un siervo de Dios, a alguien que se le delega algo, así como a Cristo se le fue delegado algo. Y Él, mis hermanos, lo que hizo fue preparar, ¿verdad? Él fue el que preparó a sus discípulos para que sus discípulos, mis hermanos, fueran, y les dijo, vayan a las naciones y a discipular ustedes también. Entonces, si nosotros, mis hermanos, somos discipulados a través de la palabra, ¿qué tiene que hacer usted? También discipular a los demás. Pero no solo se trata solo de mover la boca y decir hagan esto, cuando usted quizá ni lo está haciendo. Usted no puede esperar que alguien haga algo mientras usted no lo ha hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra aquí nos va a hablar en este momento. Así que vamos a leer en Ezequiel 44. Pero antes de entrar a Ezequiel 44, mis hermanos, yo quiero hablarle a usted, porque sobre de eso vamos a ver ahorita. Mis hermanos, ¿quién es un sacerdote y quiénes son los levitas? Amén. Porque nosotros a veces no sabemos distinguir entre quiénes son los sacerdotes y quiénes son los levitas. Tenemos que saber, mis hermanos, que el pueblo cristiano hoy en día somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, somos el linaje escogido, somos una nación santa, pero nosotros fuimos diseñados para el servicio. Así que por lo tanto, todos los cristianos evangélicos, todos aquellos que, mis hermanos, decimos ser del pueblo de Dios, que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros somos parte, mis hermanos, de el pueblo, o sea, de los levitas. Todo aquel, mis hermanos, que es servidor es un levita, amén, en este tiempo. Entonces, mis hermanos, en aquel tiempo, ellos eran los que se encargaban, ¿verdad?, de cuidar el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, les voy a hablar un poquito aquí antes de entrar a la palabra. Mis hermanos, un sacerdote dice, ¿quién es un sacerdote? Ese es el encargado de reconciliar al hombre con Dios. O sea, que ese era el trabajo del sacerdote, del sacerdocio que el Señor ponía, mis hermanos, en las manos a los hombres. Amén. ¿Qué tenían que hacer ellos? Reconciliar al hombre con Dios. O sea que ser aquellos intermediarios, enseñarles cómo ellos podían, mis hermanos, ¿verdad?, llegar delante de Dios. Ahora le voy a hablar un poquito de quiénes son los levitas. Ellos eran los encargados, dice, del templo, de la alabanza y mis hermanos, y también ellos se encargaban de llevar las ofrendas delante del Señor. Amén. Pero ellos eran los que cuidaban el templo de Dios. Ellos eran los que, mis hermanos, tenían que tener cuidado con todos los utensilios, con todo lo que había en la casa de Dios. Ellos, mis hermanos, cuidaban, ellos estaban específicamente para eso. Y quiero decirle algo. Mucha gente, mis hermanos, lamentablemente, le digo algo, esto, mis hermanos, lo toman a la ligera. Sabe que Dios, mis hermanos, nos va a pedir cuentas de qué es lo que nosotros hemos hecho cuando Él nos ha escogido, ¿verdad? Porque Él nos escoge, Él, mis hermanos, viene y nos da un lugar, nos da, mis hermanos, en su casa. Él, mis hermanos, nos da un privilegio, ¿verdad? Esa es, mis hermanos, la gente privilegiada, porque sabe que, mis hermanos, los levitas, ellos les decían, ellos no tienen ni que darles herencia, ¿verdad? Así como a todo el pueblo, usted, para el que conoce de la palabra, a todo el pueblo, o sea, a Israel, llegó un momento donde a todos mis hermanos les repartieron parte de la tierra, la que ellos tenían que poseer, o sea, las tribus, ¿verdad? Fue por tribus a que le dieron la tierra. Entonces a ellos, mis hermanos, a los levitas, ¿verdad?, o los descendientes de la tribu de Leví, a ellos que habían sido los escogidos, a ellos les dijo el Señor, no se les dará herencia, o sea, material, cosas materiales, sino que ellos siempre van a estar al cargo de lo espiritual y por lo tanto, ¿verdad?,
mis hermanos, era el Señor su herencia. A ellos, mis hermanos, era Dios el que les iba a suplir todas sus necesidades. Ellos no tenían necesidad de hacer nada más que mis hermanos, cuidar el templo del Señor. Así como el Señor a usted le ha dado una oportunidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer, verdad? Como hijo, como siervo de Dios, cuidar el templo de Dios. ¿Qué es el templo? Su casa, su corazón y la casa del Señor. Porque mis hermanos, alguien que cuida la casa del Señor quiere decir que ha entendido que también tiene que cuidarse a sí mismo, tiene que cuidar su vida, tiene que cuidar, mis hermanos, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, y el santo es el apartado, se aparta de todo lo feo, de todo lo malo, no tiene que hacer, mis hermanos, alianzas con lo malo, sino que todo tiene que ser conforme a la palabra de nuestro Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, en esos tiempos, ¿verdad? Cuando el Señor en ese momento Él les hablaba, los sacerdotes tenían que, mis hermanos, ser como jueces también. Ellos servían como jueces. Se recuerda que así como Samuel fue uno de mis hermanos, era un sacerdote. Al mismo tiempo, él tenía el privilegio también de ser profeta. Y también, mis hermanos, ¿verdad? Él manejaba también el tener revelación de parte de Dios. Él le hablaba al pueblo de Dios, o sea que él era la voz de Dios en ese momento, pero al mismo tiempo también él, ¿verdad? Estaba sobre él un sacerdocio, y también, mis hermanos, era un juez. Amén. Entonces, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de los levitas y de los sacerdotes? Pero ellos tenían que trabajar en unidad, juntos. Amén. Entonces, a usted el Señor le ha dicho: eres mi nación santa, eres un sacerdote, y todos queremos ser sacerdotes, todos queremos ser, mis hermanos, nos sentimos tan orgullosos de que nos digan, ¿verdad? Eres del pueblo de Dios, eres su linaje escogido, eres su nación santa, eres del cuerpo de Cristo. Pero, mis hermanos, verdaderamente estaremos cuidando ese templo que el Señor quiere que cuidemos, porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Aquí tengo yo escrito algo más. Dice: ¿cómo o quiénes eran los levitas en tiempo pasado? Dios los escogió para mis hermanos, a quienes eran escogidos eran los primogénitos, ¿verdad? Porque decía que era de su pertenencia. Y yo quiero decirle algo a usted. Usted, cuando usted pasa a ser hijo de Dios, Dios a usted lo toma como hijo, ¿verdad? Parte de Él. Usted es un primogénito. Entonces usted es parte de, mis hermanos, de los escogidos, que tiene que cuidar el templo del Señor primeramente, su templo que es su corazón, ¿verdad? Su vida y también su casa. Entonces, en tiempos pasados también los levitas, mis hermanos, en tiempo presente, ¿verdad? Como le explicaba, en este tiempo los levitas somos todos los cristianos que servimos a Dios, unos desempeñando liderazgo y otros un ministerio, ¿verdad? En otras palabras, los cristianos son los levitas, todos los creemos, dice, todos los que creemos en Dios, porque Cristo Él dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Amén. Entonces, todos los que decimos ser hijos del Dios Altísimo, que le quede bien claro esto, todos los que hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón, somos parte mis hermanos, de los levitas. Somos levitas, pero ahora el Señor, mis hermanos, en estos tiempos nos está hablando. La gloria de Dios, mis hermanos, va a descender. La gloria de Dios va a venir, mis hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero, mis hermanos, no todos vamos a ser parte de esa segunda venida. No todos vamos a ser parte, mis hermanos, de ese reino. No todos vamos a ser parte, mis hermanos, de las gloriosas y maravillosas
promesas que el Señor tiene para su pueblo escogido, porque sabe usted que, mis hermanos, el Señor ya tiene un remanente escogido. Yo le pido a Dios que usted sea parte de ese remanente, y si todavía, ¿verdad?, usted hoy va a detectar que usted le está fallando a Dios, usted tiene que apresurarse a trabajar en esas áreas de su vida. Ya no es tiempo, mis hermanos, de estar perdiendo el tiempo como lo hemos estado perdiendo. Entonces leamos la palabra de Dios, y a la luz de la palabra vamos a darnos cuenta aquí lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Dice aquí al inicio, dice: deberes de levitas y sacerdotes. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Ahí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá, y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Entonces, aquí está hablando de una puerta cerrada, que es, mis hermanos, la puerta donde podíamos compararlo con Apocalipsis, mis hermanos, que son, podríamos hablar como de los sellos, que, mis hermanos, que solamente ¿quién es el que los puede abrir? Nuestro amado Jesucristo. Amén. Entonces, hay una puerta que solamente Él, a través de Jesucristo, puede ser abierta para que nosotros podamos, mis hermanos, un día, ¿verdad?, estar ante el Padre y haber sido salvos. Pero, mis hermanos, mientras tanto, ¿verdad?, nosotros hay deberes que tenemos que tener como cristianos, y yo le pido a Dios, Dios Todopoderoso, que todos nosotros, mis hermanos, lleguemos al cumplimiento de todos esos deberes de lo cual el Señor dijo. Porque si Él los dijo, mis hermanos, Él dijo que nunca nos iba a poner cargas que nosotros no pudiésemos llevar. Todo se puede hacer en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. Dice aquí, los levitas. Después el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo, recuérdese que cuando dice que la gloria del Señor llenaba aquel lugar, dice que Él se postró rostro en tierra, quiere decir que en ese momento vino revelación a Ezequiel. Amén. Entonces dice él aquí, dice: me postré el rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención. ¿Cómo le dijo? Presta mucha atención. Abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que te voy a decir sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Amén. Mire lo que le dijo el Señor en ese momento, mis hermanos, ¿verdad?, a Ezequiel. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, nosotros hoy en día hemos jugado, oiga bien, con la gracia de nuestro amado Jesucristo. Nosotros a veces, mis hermanos, no nos interesa, no nos importa, no, mis hermanos, no cuidamos la presencia que Dios derrama en un lugar, ni tampoco cuidamos, mis hermanos, nuestra santidad. ¿Cuánta gente anda, mis hermanos, hoy en día? Mire, no le da pena subirse a un púlpito. Para mis hermanos, tal vez gente que, mis hermanos, que verdaderamente no merece estar ahí. Y sabe que si yo le estoy diciendo esto, no es porque yo le estoy diciendo que solo yo soy merecedora de subir a un púlpito. Todos, mis hermanos, tenemos que estar cada día pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos firmes, porque en estos tiempos, mis hermanos, hay tanta contaminación. Los jóvenes se contaminan, mis hermanos. Miren, en la casa pueden ser una cosa, y en los colegios, en las universidades, en las escuelas, a donde, mis hermanos, o en los trabajos, a donde estén, se pueden contaminar. Y después mostrar otra cosa, porque ya lo tienen como rutina. Mis hermanos, por eso el Señor, cuando Él le dio
podríamos decir, ese privilegio a los levitas. A ellos los encargó, él escogió la gente, que era el primogénito de cada, ¿verdad? Podríamos decir, de cada familia. Ellos fueron escogidos y fueron, mis hermanos, enseñados, ellos fueron purificados, ellos fueron limpiados para poderle servir a nuestro Señor. Y sabe cómo hoy en día podríamos ver la purificación, ¿verdad?, de los que le sirven a Dios a través de oír la palabra de Dios. Pero lamentablemente, mis hermanos, a veces la gente está tan llena de odio, está llena tan de envidia, está, mis hermanos, tupida completamente mentalmente, que llegan a la iglesia y ni siquiera atención le ponen a la palabra. O sea, por eso, mis hermanos, no hay un crecimiento espiritual. No pueden, como dicen, ¿verdad?, ser diferentes porque no le ponen atención a la palabra. Están, mis hermanos, en otro mundo. ¿Por qué? Porque hay contaminación. Mire, yo le digo algo. Escuche usted solo alabanza, donde usted tiene alabanza para adorar a nuestro Señor. ¿Qué cree usted que va a haber siempre en su mente? Alabanza para el Señor. Usted se levanta y usted, lo primero que usted siente es, esa alabanza va a estar en su boca, va a estar en su corazón, va a estar en su mente. Usted va a sentir necesidad, hasta se va a sentir incómodo, donde usted no pueda ya estar sin alabanza. Usted siempre va a querer estar alabando a nuestro Señor. Pero mis hermanos, eso tiene que ser ministrado, ¿verdad? Porque ahora usted va a mostrar sus frutos. Por eso dice la palabra de Dios: por los frutos los vas a conocer. Si usted, en vez de salir algo bueno de su boca, salen cosas horribles, malos gestos, malas miradas, cosas sucias de mis hermanos en su corazón, todo eso es porque usted mismo se lo ha ministrado, porque usted no quiere buscar la santidad, aunque usted sepa que sin santidad usted no va a ver al Señor, ¿verdad? Siempre queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana, mis hermanos. Entonces aquí el Señor está indicando, y por eso le dijo a Ezequiel: fíjate bien, abre bien los ojos. Así como hoy en día usted tiene que fijarse, tiene que abrir bien los ojos. Usted tiene que estar de ojos abiertos, darse cuenta si verdaderamente su familia solo es, mis hermanos, algo que solo lo tienen como rutina, el estar en la iglesia. Mis hermanos, usted tiene que ver en ellos, no solo por palabrerío, sino que, mis hermanos, su comportamiento que ellos tienen. Pero no es para que usted juzgue ni para que usted maltrate a nadie, sino que es para que usted, ¿verdad?, venga y le pida la ayuda a Dios. Por eso dice el Señor: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a mostrar también las cosas ocultas que tú no conoces. Dios, a través de, mis hermanos, el clamor, cuando nosotros clamamos delante de Dios y venimos delante de Dios reconociendo nuestras faltas, porque todo lo que usted ve en su familia son faltas que hay en nosotros todavía, que carecemos todavía, mis hermanos, ¿verdad?, de verdaderamente de ser sensibles delante de la voz de Dios. Y el Señor va a mandar su ayuda, nos va a decir: es esto lo que está afectando, es esto lo que está pasando. Puede ser, como le digo, ¿verdad?, algo que está afectando a su familia y quizá usted, ¿verdad?, no se ha dado cuenta, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios es así de bueno porque Él trae revelación. ¿Cómo hacía Él en tiempos pasados? Él le hablaba, mis hermanos, a sus siervos, a sus profetas, y Él les decía: ve y dile al pueblo, dile esto, dile el otro. El Señor advertía: el Señor es así, el Señor es maravilloso. ¿Usted cree que el Señor, cuando nosotros, mis hermanos, Él sabe que vamos a cometer algo malo? El Señor es bueno. Él siempre, mis hermanos, Él siempre nos manda a hablar, pero sabe que nosotros, lamentablemente, no escuchamos su voz. Y, mis hermanos, hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Entonces, ahí ya no es cuestión de Dios. Y Él dice una cosa y las cosas se tienen que cumplir y hacerse tal como Él dice. Amén. Entonces, dice aquí, en el 6, adviértele a este pueblo rebelde de Israel que así dice el Señor omnipotente: pueblo de Israel, basta ya de sus prácticas detestables. Ustedes dejaron, dice, entrar en mi santuario a extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que profanen mi templo. Mientras tanto ustedes me ofrecían, dice, alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que
pusieron, dice, a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor omnipotente, no entrarán, dice, en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, dice, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Entonces, mis hermanos, cuando habla de esos extranjeros, es de las cosas, mis hermanos, que usted deja entrar a su vida, las cosas del mundo. Mis hermanos, ¿cuánta gente sabe, mis hermanos, que usted no tiene que hacerse a los mundanos, sino que ellos dicen que se vuelvan a uno? No que uno, mis hermanos, hoy en día en muchos lugares, para mantener a la gente, para tener a la gente contenta, para que la gente, mis hermanos, ¿verdad? No les importa que profanen el nombre de Dios, no les importa que vengan, mis hermanos, a ensuciar la casa de Dios con sus actitudes, con todo lo que hacen, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, no les importa, porque lo que quieren es tener audiencia, lo que quieren es tener, mis hermanos, sus ofrendas, como le dijera, seguras, sus diezmos seguros. Entonces, ¿qué hacen, mis hermanos? Le dejan pasar lo que quieran a la gente. Mis hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra tal y cual como está en la palabra. No podemos venir nosotros y, ay, esto mejor no. Mejor hablemosle solo de esto, hablemos de lo otro. Mis hermanos, hoy hasta eso, mire, ahorita acaba de pasar algo, mis hermanos, de un personaje que acaba de fallecer. ¿Y qué hace la gente, mis hermanos, cristiana, diciendo que era un gran hombre, que era esto, que era el otro, que era aquí, que era allá? Mis hermanos, ¿cómo voy a hacer yo alianza con la mentira, con el engaño, con aquel que profanó el nombre de Dios, con aquel que mis hermanos ofendió a Dios? Ofendió, mis hermanos, al pueblo de Dios. ¿Cómo voy a hacer yo alianza con eso, mis hermanos? Nosotros solo tenemos que creer en la poderosa palabra de Dios, en el Dios todopoderoso. Y es lo mismo que hoy en día la gente, mis hermanos, se desvive por quedar bien con los demás, a donde me manden, donde me digan, y lo hago con gusto, lo hago con alegría, porque ahí está el dinero. Pero a Dios las cosas las hago como me da la gana, y mis hermanos, con unas grandes carotas, no les importa, mis hermanos, nada. Entonces, mis hermanos, el Señor ya está cansado, y viene el momento y viene el tiempo, porque el Señor nos está dando revelación, donde el Señor va a empezar, mis hermanos, no solo a tratar, sino que también, mis hermanos, la puerta se va a cerrar. Va a estar cerrada para siempre para nosotros. No vamos a entrar por esa puerta donde nosotros un día vamos a ver a nuestro Creador. Va a ser cerrada, porque le voy a decir algo. Aquí en la palabra usted lo va a entender el día de hoy. Dice, en el 10 dice, tendrán que pagar, dice, por sus iniquidades los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, dice, para ir tras sus ídolos malolientes. Podrán servir en mi santuario como custodios de las puertas y en algunos otros menesteres del templo. Ellos serán los que maten, dice, los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo, y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero no he levantado, pero yo he levantado mi mano contra ellos por haber servido al pueblo de Israel, dice, delante de sus ídolos malolientes, y por hacerlos caer. Tendrán que pagar por su iniquidad, yo el Señor lo afirmo. Entonces, mis hermanos, todavía la misericordia de Dios aquí mostrándose, porque dice, van a hacer el trabajo, pero ya no el trabajo, mis hermanos, que ellos tenían, que era el trabajo más importante, lo más precioso, lo más preciado, lo más lindo, que es, mis hermanos, cuando Dios a nosotros nos da un privilegio de servirle a Dios. Por eso hoy en día, mis hermanos, los padres se deberían de dar a la tarea de hablarle a sus hijos, a sus hijas, mis hermanos, de que si le están sirviendo a Dios en las iglesias, ¿cómo lo tienen que hacer, mis hermanos? Si no, ellos mismos les deberían decir, mejor no hagas nada, mejor sentate, mejor no hagas esto, no hagas el otro, porque, mis hermanos, en un lugar, en una casa, tiene que haber alguien que se levante y, mis hermanos, sea el que, mis hermanos, el que dirija
a través de Dios a aquella familia. Pero mis hermanos, lamentablemente no hacemos eso. ¿Por qué? Porque me da pena. Ahí vamos, ahí la vamos pasando. Ya sé que en día ahí vamos caminando, dice mucha gente. No, mis hermanos. Mucha gente, mis hermanos, haría más bien mejor sentarse y no venir, mis hermanos, a subirse a un altar donde verdaderamente, mis hermanos, no están haciendo la obra de Dios como debe ser. Pero creen, mis hermanos, que no. Eso el Señor lo va a dejar así nada más, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué tremendo lo que está pasando hoy en día. Como le digo, es un solo revoltijo. Mire, ahora dizque siervos involucrándose con gente, mis hermanos, que no tienen que involucrarse. Los que dicen ser ministros de alabanza, mis hermanos. El Señor no necesita nada del ser humano, mis hermanos. Y Dios, lo que Él, mis hermanos, yo creo que muchas veces, ¿verdad? Él ha decidido a veces decir, ya no quiero más estar viendo esto, pero su amor es tan grande que nos sigue dando la oportunidad a usted y a mí, como el día de hoy Él nos está hablando. ¿Sabe que hoy tal vez hubo alguien que dijo, mañana voy a hacer esto para Dios, ahora esta semana sí lo haré? Y mis hermanos, y quizá ya no va a tener tiempo. Nosotros tenemos hoy el tiempo todavía de rectificar, aunque hoy, el día de hoy, usted se fuera, ¿verdad?, de esta tierra, pero se fue rectificando y diciéndole al Señor, sí, Señor, reconozco lo que yo he hecho. Pero hay gente, mis hermanos, que lo único que cuando va a la iglesia, cuando oye palabra, lo único que quiere es que le den palabra para recibir riquezas y grandezas, y solo eso es lo único que lo mueve, porque eso es lo que se está moviendo ahorita, mis hermanos, en el mundo entero. Pero viene el tiempo donde, mis hermanos, muchos van a clamar y pidiendo misericordia, que ni teniendo dinero no van a poder comprar, y lo poco o lo mucho que tienen, mis hermanos, se les va a volver nada. No van mis hermanos, a sobrevivir, porque no van a ser pueblo de Dios, no van a ser pueblo levita, no van a ser, mis hermanos, porque no le han servido a Dios como debe de ser. Porque mire, ellos eran los escogidos, los sacerdotes, los levitas, eran sacerdotes. Pero mire lo que el Señor le dijo, ahora van a hacer el trabajo que hacían los demás, así como a muchos, mis hermanos. A veces en la iglesia no dejan que la palabra de Dios los moldee, no se les puede decir nada, mis hermanos. Se les pone a hacer algo, no lo hacen. Entonces, mis hermanos, allá afuera, en el mundo, el Señor les va a poner, ¿quién, mis hermanos? Si les ponga gobierno, como lo que está pasando hoy. El Señor ha puesto gobernantes en países, mis hermanos, donde los va a someter, mis hermanos, a alinearlos a un orden, porque no han querido alinearse al orden divino de Dios. Y van a clamar, Señor, ayúdanos. Mira este diablo, mira esto, porque solo viéndole los cachos a los diablos andan ahí. Y mis hermanos, cuando los diablos somos nosotros por el comportamiento que tenemos, porque a usted no le tendría que afectar en nada, sea quien sea que esté, mis hermanos, porque usted vive por Dios, usted vive para Dios, su proveedor es Dios, el que lo levanta es Dios, el que lo sana es Dios, el que hace todo es Dios. Pero como no creemos en Dios ni tampoco hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces nos vamos a tener que someter a los demás y van a humillar, mis hermanos, a la gente, así como ellos, era una humillación para ellos, porque después de estar en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el lugar lo más preciado, lo más lindo que tiene que haber, pero la gente en las iglesias hoy las ve como cualquier cosa. Admiran más la grandeza de alguien que tiene esto, tiene el otro, ahí vive así, vive allá. Pero mis hermanos, nosotros tendríamos que tenerle reverencia, mis hermanos, aunque así fuera solo como le dijera, un lugarcito así pequeño. Pero debería de haber respeto para la casa, porque es la casa de Dios donde habita el Señor, donde el Señor, mis hermanos, se muestra a nosotros. Amén. Pero la gente no lo toma así. Entonces mire lo que dice. No podrán, dice en el 13, acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mí a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con su vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él. Y saben, mis hermanos, imagínense, aquí está diciendo, no podrán acercarse ni a mis hermanos, ni a sus, podríamos decir, a sus objetos, dice, sagrados,
menos a los santísimos. Mis hermanos, los objetos sagrados son, ¿verdad? Si usted menosprecia hasta una silla, así como los que servimos, si usted menosprecia, ¿qué voy a estar yo cuidando esas sillas si son plásticas? Solo cuentos son. O mis hermanos, Dios lo puso y aquella silla plástica, aunque sea plástica, pero es lo que Dios en este momento le dio, porque es lo único que usted, ¿verdad? Puede, que ni cuida eso, ¿cómo Dios le va a dar algo mejor? Así miramos nosotros las cosas, mis hermanos. Todo tiene que estar pulcro, bueno y especial en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestra familia, pero las cosas de Dios, como sea. Y después, mis hermanos, qué tremendo, porque la gente lo que piensa es, mis hermanos, solo favoritismos para ciertas personas, pero mis hermanos, no es favoritismo a nadie, es el favor y la gracia de Dios que se mueve en las personas, cuando las personas hacen las cosas como debe de ser. Amén. Y mis hermanos, ¿quién le va a decir a Dios cómo haga las cosas? Y aún así se oponga quien se oponga y venga quien venga y haga lo que haga, mis hermanos, cuando Dios dice que a alguien le va a dar algo, el Señor se lo da. Entonces, yo espero en Dios que así sea, que Dios guarde todo lo que a usted le ha dado en mayordomía, que no, mis hermanos, solo un tiempo y después ya no haya nada. Entonces, mire lo que dice en el 15. En cambio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc. Dice aquí, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban, dice, de mí y se presentarán, dice, ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Y cuando entren por la puerta del atrio interior se pondrán vestiduras de lino cuando estén sirviendo a la puerta del atrio interior o en el templo. No llevarán ropa de lana. Entonces, mire, aquí había un remanente que estaba guardado para el Señor. Dice que ellos no se descarriaron. Solo eran ¿quiénes? Mis hermanos, aquí está mencionando, dice, los hijos de Sadoc. Amén. Entonces, mis hermanos, si nosotros miramos en las, ¿verdad? También en las escrituras, porque ahí está escrito, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que, mis hermanos, los hijos de Sadoc eran, mis hermanos, aquí anoté yo, dice, los hijos de Sadoc serían los únicos que servirían porque se mantuvieron firmes y fieles. Los hijos de Sadoc eran los de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Ellos se destacaron por su fidelidad, guardaron el ordenamiento del santuario cuando el pueblo de Dios se apartó de Dios. Sadoc fue descendiente de Eliezer, el tercer hijo de Aarón. Esta línea se mantuvo fieles. ¿Cómo se mantuvo esta línea? ¿Qué dice? Fieles. Entonces, quiero también compartirle esto. Mire, se recuerda que Aarón, mis hermanos, 2 de sus hijos, aquí ya está hablando del tercer hijo. Quiere decir que el tercer hijo, mis hermanos, hizo bien las cosas. Amén. Entonces, porque se recuerda que hubieron 2 hijos de Aarón también, que ellos, mis hermanos, entraron en ese momento, mis hermanos, al tabernáculo o al santuario, al lugar santo, cuando ellos en ese momento no tenían que entrar, y menos, mis hermanos, como ellos andaban, porque sabe que por eso aquí está mencionando hasta con qué vestiduras tenían que entrar ellos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo eran las vestiduras? De lino, dice. ¿Por qué? Y dice que no fueran de lana. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el lino no hace que la gente transpire, o sea, que mis hermanos suden. Y el Señor hasta eso detesta, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la lana sí, por eso le pedía que ellos no entraran con esas vestiduras. Entonces, quiere decir que este tercer hijo de Aarón, mis hermanos,
Ellos sí dice que se mantuvieron aun cuando los demás fueron infieles, ellos se mantuvieron. Y así en estos tiempos, aún miremos lo que miremos y mis hermanos, y aún así haya la presión que haya, mis hermanos, y lo que usted esté viendo, que digan que va a pasar, que viene, usted solo lo que tiene que buscar es la santidad de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué habla de esto, de los ropajes? Porque a veces la gente, mis hermanos, llega a hacer las cosas a la iglesia molesta, enojada, no le importa, mis hermanos, corriendo. ¿Por qué? Porque no le ponen importancia, porque mis hermanos no le dan la debida importancia a la iglesia, y eso, mis hermanos, al Señor le molesta. Nosotros tenemos que llegar en paz, porque aquí, si usted se da cuenta, dice que habla, mis hermanos, también la palabra de Dios, donde está diciendo que, mis hermanos, nosotros servimos de tropezadero para los demás. ¿Sabe por qué? Porque los primeros que llegan, ¿quiénes son? Los servidores, los primeros que tendrían que llegar a ministrar ahí, para que el que llegue cargado, llegue, mis hermanos, atado, ligado al pecado, sea desatado, sea desligado, sea, mis hermanos, esa persona pueda ser libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero todos trabajando en unidad. No, como la hermana fulana es la que ora, y mis hermanos y los demás chismeando, haciendo un montón de cosas sucias, impuras en la misma casa de Dios. Mis hermanos, es gente que verdaderamente ya no tiene corazón y no tiene mente, y así están llenas las iglesias, mis hermanos, de gente vacía, sucia, mis hermanos, que aparentemente aparentan una cosa y no son nada. Entonces, mis hermanos, o ponemos por obra la palabra, o Dios va a tratar con nosotros. Así como Él está diciendo, eso no los quiero ni que se acerquen, dice, a mis utensilios. Imagínese usted que Él está diciendo, ni a sus utensilios. Y aquí la gente, mis hermanos, en nuestros países, mis hermanos, las cosas del Señor las miran como cualquier cosa. Todo para el Señor, lo que es para el Señor, tiene que ser santificado. Y por eso nosotros, los siervos de Dios, somos los que nos tenemos que dar a la tarea de hablarles de lo santo, qué es lo santo y qué es lo profano, mis hermanos. Porque si no, el Señor a nosotros, ¿verdad?, nos lo va a demandar. Y aquí voy a terminando de leer la palabra, donde dice aquí en el 19, y cuando salgas, dice, al atrio exterior donde está el pueblo, deberán, dice, quitarse la ropa con que hayan servido y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa, y a fin de no santificar al pueblo por medio de sus vestiduras. O sea que cuando el Señor decide, mis hermanos, hacer algo con alguien, mis hermanos, y cuando Dios le dice a un siervo, ya no me ores por este pueblo porque no te voy a escuchar. Así, por eso Él les decía, se tienen que quitar las vestiduras porque sus vestiduras van llenas de mi santidad, ¿verdad? Entonces ellos se las tenían que quitar porque decía, el pueblo se va a santificar. Se da cuenta que uno, mis hermanos, con sus vestiduras, pero ¿cuáles son sus vestiduras? No las ropas que usted diga que se ponen, que las cosas que usted compra. No, mis hermanos, sus vestiduras son sus actitudes. Sabe que usted con sus actitudes buenas, cuando tiene un corazón bueno, usted puede hacer, mis hermanos, que en su casa cambie todo, pero tenemos actitudes malas todavía, mis hermanos. Señaladores, mis hermanos, y a veces no miramos lo que nosotros, mis hermanos, verdaderamente estamos haciendo delante de Dios. Vivimos una apariencia. Entonces, que el Señor nos ayude. Y dice aquí, ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio interior, no deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen, o con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, dice, los sacerdotes fungirán como jueces y juzgarán según mis ordenanzas. En todas, dice, mis fiestas, dice, observarán mis leyes y mis preceptos, y observarán mis sábados, pues son días santos. El sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Solo podrá contaminarse, dice, si el cadáver de su propio padre o de su madre, hijo o hija, hermana o hermano soltera.
Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días el día que vuelva a entrar en el atrio interior. Y mira, nosotros, mis hermanos, nos vamos a meter a donde sea. Ahí está usted con los muertos, con aquellos que no sienten ni agradecen. La gente prefiere quedar mejor con los demás que quedar bien con Dios, buscar a Dios. Prefiere más hacer lo que le da la gana. Y mis hermanos, que no cumplir con la palabra de Dios. Que Dios, mis hermanos, tenga misericordia de nosotros, porque mis hermanos, el Señor, con Él no se juega. ¿Y sabe por qué, mis hermanos, hoy en día la gente está haciendo lo que quiere en las iglesias? Porque no se le habla palabra de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, no estamos para venir ya, menos ya en estos tiempos, que están acercándose los tiempos que están más contaminados. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente involucrada, todo está revuelto, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser apartados para el Señor si queremos, ¿verdad?, presentarnos un día delante del Rey y que Él, mis hermanos, nos diga: hijos, ¿verdad?, pasen a mi mesa, ¿verdad? Mis hermanos, pero si nosotros seguimos igual, el tiempo se nos va a ir y verdaderamente no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dar para estar en esta tierra. Así que apresurémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones, que la paz de Dios esté sobre su vida y le pido a Dios que usted hoy haya recibido discernimiento, entendimiento y que usted ponga la palabra por obra. Lea esta palabra varias veces para que se le quede lo que el Señor ahí está diciendo, mis hermanos, a través de sus escrituras. Amén. Bendiciones, que Dios quede con ustedes y con toda su familia. Les bendigo, mis hermanos.